El olor persistente a hollín y metal recalentado era lo único que quedaba del legado de Ramón. La oficina del abogado, el señor Cabrera, no solo olía a papel viejo, sino que ahora parecía impregnada por la misma desolación que arrastraba Elena Miranda. Ella era una mujer de 50 años, cuya fortaleza se había pulido bajo el peso de la preocupación más que por el paso del tiempo. Frente a Cabrera, un hombre impoluto y distante, Elena apretó sus manos gastadas. «Señora Miranda», dijo Cabrera, con una voz seca como un expediente. «Tras la ejecución de las propiedades por parte de los acreedores y el cobro de las deudas pendientes, solo queda un activo. Lo más prudente habría sido liquidarlo para cubrir parte de la pensión, pero legalmente su esposo lo dejó como una herencia personal y no monetizable». Elena asintió lentamente. Ella sabía la verdad descarnada. Su esposo, Ramón, había muerto dejando un rastro de negocios turbios y una deuda tan grande que los usureros habían vaciado su vida, dejándola en una vulnerabilidad extrema, al borde de la mendicidad junto a sus 2 hijos. «¿Y ese activo es?», preguntó Elena, su voz grave, ya sin rastro de súplica. La víctima aún estaba allí, pero la necesidad ya le había enseñado a hablar con la autoridad de quien no tiene nada más que perder. Cabrera deslizó una fotografía sobre el escritorio. La imagen era cruda. Una casa pequeña de madera, completamente devastada por el fuego. Solo quedaba la estructura chamuscada, los marcos de las ventanas negros como huecos y un techo parcialmente colapsado. El sitio no prometía refugio, sino peligro. «Es un lote en una zona rural, señora. La propiedad fue consumida por un incendio intencional hace 3 meses. Los acreedores la consideraron sin valor. El banco se negó a tomarla como garantía. La llamaban la Casa de las Cenizas. Es suya, es todo lo que queda». Elena observó la foto. Una casa quemada, un lugar bizarro e inhabitable, rechazado por todos. Era una burla, pero también era la única tierra que podía llamar propia. Ramón, en su último aliento, le había dicho algo que ella había ignorado por delirio. «Las cenizas protegen, Elena. El fuego limpia el mapa. Busca donde el calor no pudo llegar». Una semana después, Elena llegó a la Casa de las Cenizas. La escena era peor que en la fotografía. El aire no solo olía a hollín, olía a abandono, a soledad y a la muerte lenta de la esperanza. Las paredes, inclinadas por el fuego y el agua de la extinción, formaban ángulos grotescos. La casa quemada era la antítesis de la superación financiera, un símbolo de la derrota. Su hijo menor, Daniel, un niño asustado de 10 años, se aferró a su mano. «Mami, ¿nos vamos a quedar aquí? Huele a casa muerta». «No, mi amor», mintió Elena, su voz suave. «Vamos a ver qué podemos rescatar. Solo por un tiempo». La mentira era necesaria. No tenían a dónde ir. Los primeros días se dedicaron a limpiar. Un esfuerzo extenuante que obligaba a Elena a moverse entre las vigas caídas y el piso inestable. La incomodidad y el peligro eran constantes. Ella dormía en una vieja lona, vigilando los restos humeantes y sintiendo el frío de la noche colarse por las paredes rotas. La necesidad la estaba moldeando, transformando la desesperación en pura obstinación. A medida que paleaba escombros, su mente, antes enfocada en la supervivencia diaria, comenzó a centrarse en el misterio. ¿Por qué Ramón, un hombre que podía ser cruelmente metódico, habría dejado esta ruina como su último recurso? El fuego había sido intencional, según el informe de Cabrera, un acto de venganza de algún socio estafado. Pero, ¿y si el fuego no era un final, sino una preparación? Elena comenzó a replicar la fórmula de la investigadora activa. En lugar de ver escombros, empezó a ver patrones. Notó que el fuego había devorado la casa de manera desigual. Las habitaciones centrales eran solo ceniza, pero una pequeña ampliación trasera, que parecía haber sido construida después, estaba dañada, pero no destruida. Estaba aislada, y lo más extraño, su puerta de madera estaba extrañamente intacta. El contraste entre la pobreza de su refugio y el potencial valor oculto se intensificaba. El drama de su vida se volvía un thriller de búsqueda. La ampliación trasera no tenía ventanas, solo una puerta cerrada con un candado oxidado. El candado no era de seguridad,
Era de los baratos, usado para disuadir a los curiosos, no a los decididos. Elena sintió un súbito latido en el pecho. Las palabras de Ramón resonaron. Busca donde el calor no pudo llegar. Forzó el candado con una palanca. El metal se rompió con un chirrido agudo y la puerta cedió. El aire que salió era denso, frío y seco, libre del olor a ceniza. Dentro, la pequeña habitación era sorprendentemente ordenada. Había estanterías con libros cubiertos de plástico y en el centro una mesa de trabajo metálica también intacta. Lo más importante, el techo sobre esa habitación no se había colapsado y las paredes, aunque ahumadas, estaban reforzadas con un material que Elena identificó como resistente al fuego. La inversión de poder estaba a la vista. Ramón no había sido un deudor indefenso. Había sido un hombre preparándose para la huida o la revancha. Elena encendió la linterna que llevaba y comenzó a examinar la mesa metálica. Estaba anclada al suelo de concreto. Al limpiar el fino polvo, encontró incisiones poco profundas en la superficie de la mesa, como si alguien hubiera usado un estilete para dibujar. No eran palabras ni números, sino un diagrama, un patrón de puntos conectados por líneas, todos apuntando a un solo lugar en la esquina de la habitación. La viuda, forzada a la casa quemada, se convertía en la descifradora. Siguiendo el diagrama, Elena se dirigió a la esquina señalada. Allí, la pared de la ampliación parecía normal. Pasó la mano por la superficie, buscando una grieta, un hueco, un interruptor. Nada. La frustración la mordió. ¿Era esto otro callejón sin salida? Recordó el resto del mensaje. El fuego limpia el mapa. Volvió a la mesa, a examinar el diagrama. Si el fuego había limpiado algo, quizás la mesa no era el mapa, sino la llave. La superficie estaba rayada, pero en el centro, bajo una capa de suciedad, notó un punto de color diferente. Un pequeño círculo metálico que no había sido rayado. Lo presionó. Un clic suave resonó en la habitación. No fue en la mesa, sino en la pared de la esquina. Un panel de la pared, que antes parecía sólido, se deslizó hacia la izquierda, revelando un espacio estrecho, oscuro, casi una cueva vertical. Era un escondite perfectamente camuflado, protegido del fuego y la vista de los acreedores. El descubrimiento en el lugar bizarro estaba en curso. La adrenalina se disparó en Elena. Se asomó al hueco. Estaba vacío, excepto por un objeto en la base, una caja fuerte ignífuga, pequeña y portátil. Era el tipo de caja que uno usaría para guardar documentos importantes, no dinero en efectivo. La caja no tenía cerradura de combinación, sino un pequeño teclado numérico con un lector de huellas dactilares deshabilitado. Elena intentó un par de fechas de aniversario y cumpleaños, sin éxito. El riesgo era alto. La necesidad de justicia silenciosa era intensa. Su última oportunidad era el código que Ramón, el hombre de los secretos, usaría. Pensó en la deuda, en los hombres que la habían dejado en la miseria, en la rabia silenciosa de su esposo. Ramón siempre había dicho que la gente solo confiaba en lo que era visible. Su secreto, su bóveda, debía estar codificada con lo más obvio y lo más ignorado. El título de la propiedad, la Casa de las Cenizas. Intentó el código, 030025. 3 meses, la edad de la casa quemada, y 25, la edad de su matrimonio. Incorrecto. La investigadora activa analizó el diagrama de la mesa de nuevo. Los puntos, las líneas, la esquina, la geometría del escape. Ramón, en sus negocios, siempre había operado bajo el principio de la inversión de poder. Lo valioso se esconde en lo despreciable. ¿Cuál era el número más despreciable? El más desestimado, relacionado con esta ruina. El valor catastral. El abogado Cabrera había dicho que valía 0. Intentó una secuencia simple, con la mano temblando sobre el teclado. 1000. El teclado emitió una luz verde y la caja fuerte se abrió con un silbido de aire comprimido. Dentro no había dinero. Había un disco duro externo y encima una nota escrita en papel de arroz extrañamente conservada. El fuego revela la verdad, Elena. Véndeles el aire que respiran. La revelación no era una bolsa de efectivo, sino una herramienta de venganza y superación. Elena sintió una oleada de poder frío.
La viuda ya no era una víctima. Había encontrado la llave. Elena sacó la caja fuerte e ignífuga del hueco de la pared. Su peso era sorprendentemente ligero, contrastando con la inmensidad del secreto que albergaba. El disco duro externo era una pieza de tecnología de alta gama, frío y compacto en sus manos. Lo sostuvo por un momento, sintiendo la carga de la responsabilidad. La nota de Ramón, véndeles el aire que respiran, ya no era un enigma, sino una directriz escalofriante, propia de la mente calculadora que ella había conocido. La Casa de las Cenizas había cumplido su propósito. No era un tesoro, sino una fortaleza que ocultaba la información necesaria para el verdadero drama de inversión de poder. De vuelta en el área menos dañada de la casa, Elena se sentó en el suelo chamuscado, cubriéndose con una manta para evitar que el viento colara el hollín. Necesitaba energía para descifrar el contenido. Afortunadamente, Ramón, anticipando la necesidad, había dejado un viejo pero funcional laptop militar dentro de un cubo hermético, oculto bajo las tablas sueltas de la base de la chimenea. La viuda se puso a trabajar de inmediato. Conectó el disco duro. La pantalla del laptop se iluminó con un brillo inquietante, contrastando con la penumbra de la casa quemada. El disco no estaba protegido con contraseña, lo que indicaba la confianza de Ramón en que solo ella, forzada a vivir en la ignominia de la ruina, lo encontraría. Dentro había solo 2 carpetas grandes. La primera se llamaba Testamento. Al abrirla, la voz de la autoridad narrativa se hizo más intensa, revelando el plan maestro de Ramón. Los documentos no eran un testamento legal, sino una contabilidad detallada de un fraude ambiental masivo. Ramón había sido el ingeniero principal en una empresa que se dedicaba al desmantelamiento de fábricas abandonadas, una fachada para un negocio mucho más lucrativo: el depósito ilegal de residuos tóxicos en vertederos no autorizados. La clave era una mina de feldespato abandonada, a solo 30 kilómetros de la ciudad, donde se suponía que debía hacerse un sellado de emergencia. En realidad, Ramón había sido el encargado de diseñar un sistema de doble fondo para enterrar miles de barriles de desechos químicos. La segunda carpeta, la más crucial, se titulaba Punto Cero. Esta carpeta contenía coordenadas GPS, planos detallados del sistema de ventilación de la mina y, lo más importante, una serie de vídeos grabados por el propio Ramón. Los vídeos eran la confesión de un hombre acorralado. Ramón revelaba que sus socios, hombres poderosos y despiadados, no solo lo habían estafado, sino que lo habían culpado del desfalco para silenciarlo y tomar el control del plan. El incendio de la casa no fue para destruir evidencia, sino para advertir a Ramón. Él la había quemado antes de huir para simular su muerte y limpiar el mapa, dejando la casa reducida a cenizas para que nadie buscara algo valioso en lo más despreciable. Su objetivo no era el dinero, sino la justicia silenciosa para proteger a Elena. La víctima se había transformado por completo en la investigadora activa con la posesión de esta prueba. Elena se dio cuenta de que no había heredado dinero, sino una bomba de tiempo. El conocimiento era el activo y el poder de la información era la inversión. La urgencia se instaló en sus huesos. Si los socios de Ramón se daban cuenta de que el incendio no había destruido el laptop y el disco duro, su vulnerabilidad se volvería fatal. Tenía que actuar rápido, usando la única arma que tenía: la revelación. El clímax del guión debía ser la inversión de poder. Elena no podía ir a la policía. Los documentos de Ramón mostraban que los líderes de la empresa tenían contactos a altos niveles. Ella tenía que seguir la directriz de su esposo: venderles el aire que respiran. Encontró un teléfono satelital viejo en otro compartimento secreto de la mesa de metal. Encendió el dispositivo y marcó el único número que Ramón había dejado como contacto final: el de Ignacio Solano, el socio más peligroso de su esposo. La llamada entró en la noche, con la Casa de las Cenizas a sus espaldas, un testigo mudo de su cambio de suerte. Sí, la voz de Solano era grave, fría, y denotaba impaciencia. Elena, respirando profundamente para sonar fuerte, usó el tono de alguien que tiene la sartén por el mango. Soy Elena Miranda, la viuda de Ramón. Hubo un silencio tenso al otro lado,
un silencio que valía más que 1000 amenazas. No sabía que la viuda seguía con vida, dijo Solano con un matiz de amenaza controlada. Pensé que las cenizas habían hecho su trabajo. Las cenizas revelaron algo más, Ignacio. Revelaron el punto cero y los vídeos. La mención de punto cero provocó una reacción inmediata. Solano se ahogó ligeramente con el aire. ¿De qué está hablando, señora? ¿Qué vídeos? Hablo de los vídeos que muestran su cara, Ignacio. Hablo de los documentos que prueban que usted y Paredes están enterrando residuos tóxicos bajo la mina de Feldespato, en una zona de recarga de acuíferos. El costo de limpiar ese desastre no se mide en millones, se mide en vidas. Elena había pasado de mendiga a negociadora en un instante. Había activado la fórmula de la diferenciación. Solano ya no sonaba impaciente, sino cauteloso. Su voz bajó a un susurro peligroso. ¿Qué quiere, Elena? ¿Dinero? Quiero justicia y quiero seguridad para mis hijos. Ustedes me dejaron en la miseria. Ahora yo les ofrezco un trato. Yo les vendo el silencio. No quiero el dinero del fraude. Quiero la parte que me corresponde del silencio que están comprando para seguir respirando. Y quiero la prueba de que todos los pagarés que me vinculan a las deudas de Ramón están limpios. La escalada de la tensión era máxima. Elena estaba apostando todo a la palabra de un criminal, pero sabía que el miedo de Solano a la cárcel y a la ruina de su reputación era su única moneda. La casa quemada era el lugar bizarro desde donde se negociaba el destino de la ciudad. Solano le propuso un encuentro inmediato. Elena se negó. Usted viene a mi casa, Ignacio, a la casa de las cenizas. Nadie busca algo en lo que ya está destruido, ¿verdad? Venga solo. Mañana a medianoche. Si veo a un solo hombre de seguridad, los vídeos se filtran a la prensa internacional. Venga con los documentos y el dinero. Elena colgó el teléfono, sintiendo un temblor que recorría todo su cuerpo. Había dado el paso. La viuda redentora había lanzado su desafío. Su única protección era la aparente inutilidad de su refugio y la bomba de tiempo digital que sostenía en sus manos. Ahora, solo quedaba esperar el clímax de la confrontación. El plan era arriesgado, pero estaba justificado por la necesidad de proteger a su familia y obtener la justicia silenciosa que Ramón le había legado. Elena miró a su alrededor, a las paredes negras y a los restos de su antigua vida. El fuego había quemado su pasado, pero había revelado la llave de su futuro. El poder estaba con ella. La medianoche en la casa de las cenizas era absoluta. El silencio de las afueras, roto solo por el susurro del viento entre las vigas quemadas, amplificaba cada sonido y cada nervio de Elena. Había preparado la escena con una precisión fría. El laptop estaba conectado a un generador portátil y una webcam de baja resolución. Si Solano intentaba cualquier movimiento hostil, la transmisión automática de los documentos de punto cero comenzaría, encriptada, a una lista de contactos anónimos y periodistas internacionales preestablecida por Ramón. Elena vestía ropa oscura. Su rostro, iluminado por la débil luz del laptop, reflejaba una determinación pétrea. Ya no era la viuda desamparada, era la guardiana de un secreto tóxico. La personificación de la investigadora activa que había encontrado su voz en la desesperación. Los faros de un vehículo de lujo rompieron la oscuridad. El motor, silencioso y potente, se detuvo a unos metros de la estructura quemada. Elena se mantuvo inmóvil, oculta parcialmente por el marco de una ventana sin cristal. La tensión era casi insoportable. La cuerda dramática estirada hasta el punto de ruptura. Ignacio Solano salió del vehículo. No venía solo. Un hombre corpulento y sombrío, Paredes, su socio, lo seguía a pocos pasos. Solano vestía un traje de cachemir caro que parecía fuera de lugar en el desolado paisaje. Llevaba un maletín de cuero. El drama de la confrontación se había elevado a un nivel de alto riesgo. «¡Elena!», gritó Solano, su voz resonando en las ruinas. «¡Salga! Esto no es un juego». Elena emergió de la sombra de la casa. Su figura delgada recortada contra el resplandor de las brasas frías. Caminó hacia ellos con paso firme, haciendo que Solano y Paredes tuvieran que adentrarse en el terreno inestable y cubierto de hollín. Era una sutil inversión de poder, forzarlos a entrar en su territorio, el bizarro y despreciable refugio. «Dije que viniera solo, Ignacio».
dijo Elena, su voz tranquila, casi murmurando, contrastando con su entorno. Paredes, el hombre corpulento, dio un paso adelante irradiando amenaza. No estamos para juegos, viuda. Entregue ese disco y hablaremos de su asignación. Mi asignación ya está aquí. Elena señaló el laptop en el interior de la estructura. El disco duro está activado. Si usted da un paso más, o si su amigo toca ese maletín sin mi permiso, se abre la compuerta de la verdad. ¿Sabe lo que significa que el mundo sepa que contaminaron el acuífero que alimenta la mitad de la ciudad? Ustedes no irán a la cárcel por fraude, irán por ecocidio. La amenaza fue efectiva. Solano levantó una mano para detener a Paredes, cuyos ojos brillaban con furia contenida. Solano entendía el verdadero valor de la información que Elena poseía. No era dinero, sino la aniquilación social, económica y legal. Está bien, Elena, negociemos, dijo Solano, forzando una sonrisa helada. ¿Qué tiene ahí? Elena le dio la espalda a los hombres y entró en la casa. Era la máxima expresión de confianza y peligro. Los obligó a seguirla a la ruina, donde la asimetría del suelo y las vigas caídas los hacían sentir torpes y vulnerables. Se detuvo junto al laptop. El fuego revela, Ignacio. Reveló que usted y Paredes planeaban culpar a Ramón de todo y hundirlo, mientras se beneficiaban de un plan de residuos tóxicos que solo Ramón podía ejecutar. Aquí está el plano del sistema de doble fondo en la mina. Aquí está la confesión de Ramón. Y aquí está la lista de contactos, configurada para difusión inmediata. Solano miró el laptop con una mezcla de pánico y repulsión. Las cenizas, el desprecio de su ubicación, se habían convertido en un escudo inexpugnable. El lugar bizarro era su única salvación. La propuesta es simple: el maletín por el silencio. Quiero suficiente dinero para desaparecer con mis hijos, vivir sin temor y asegurar su educación. Y lo más importante, quiero un documento notariado, aquí y ahora, con las firmas de sus abogados, que certifique que todas las deudas de Ramón están liquidadas y que la Casa de las Cenizas es un bien libre de carga y libre de persecución. Paredes protestó con un gruñido. «Es un chantaje descarado. Es justicia silenciosa», replicó Elena, con una calma que la sorprendió a sí misma. «Pagar por el aire que respiran». Solano, derrotado por el miedo a la catástrofe pública, asintió con la cabeza. Abrió el maletín. Dentro había fajos de billetes y encima de ellos un grueso sobre lacrado. «Los documentos de la deuda están aquí, firmados y certificados por nuestro equipo legal hace una hora. Y aquí está el dinero, suficiente para que no tengamos que volver a verla nunca más». El momento de la inversión de poder había llegado. Elena tomó el sobre y el maletín. Sin embargo, en el arquetipo de la viuda redentora, la justicia no podía ser solo monetaria. «El trato no termina aquí, Ignacio. El disco lo tendré yo. La seguridad de mis hijos depende de que ustedes sepan que yo tengo el control. Si la Casa de las Cenizas o mi familia sufren cualquier percance, si veo a un solo hombre merodeando, este disco se activa. Yo me convierto en su peor pesadilla». Solano la miró, el odio destilado en sus ojos, pero el miedo era más fuerte. «Hecho», murmuró. Elena dio un paso atrás, hacia la seguridad del área intacta que Ramón había construido. «Ahora, váyanse, y no miren hacia atrás». Solano y Paredes se retiraron rápidamente, tropezando con los escombros, humillados por la viuda a quien habían dado por muerta en las cenizas. El sonido del motor desapareció en la distancia. Elena se quedó sola, con el maletín en sus manos. Lo abrió. El dinero era real. Las escrituras eran reales. La absolución de la deuda era real. El clímax del guión no fue una explosión, sino el sonido seco de un maletín cerrándose sobre una nueva vida. A la mañana siguiente, Elena estaba empacando. Miró la Casa de las Cenizas, ya no con repulsión, sino con un respeto silencioso. El lugar bizarro, el símbolo de su miseria, se había convertido en el arma de su superación financiera. Era el testamento de que la verdadera fortaleza no está en la riqueza evidente, sino en la información y la determinación silenciosa. Elena se fue con sus hijos, dejando atrás solo una casa quemada, que ahora era una reliquia silenciosa de su triunfo. Ella había revocado su suerte. Las cenizas habían revelado el poder de la viuda.